ingreso bruto, esos son productos, digamos, son tributos que prácticamente lo recauda la DGI o la Dirección General de Renta de la provincia. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es de que cualquier mercadería que va a ingresar para que como dice acá, el código aduanero es un sistema de aranceles. ¿Cómo hacemos para encontrar nosotros ese arancel? ¿Cuánto nosotros debemos conocer de esa mercadería para que nosotros podamos saber cuáles son los aranceles que tiene? Perdón, Acá en la Nico, Argentina, perdón que te corte. sí, Mil sí, disculpas, me salí porque hubo un apagón de luz en toda la zona. Obviamente mi computadora tiene batería y estoy conectando desde mis datos. Pero ¿me escucha bien y está bien la diapositiva? sí, está perfecto, yo lo veo bien. ¿Lo dejo ahí? Sí, sí, Muy bien, continuamos. Entonces, sí, gracias. Mil disculpas, Nico. no, está bien. Eh, entonces, ¿cómo se hace? Nosotros importamos cualquier mercadería. Nosotros acá en la Argentina, nosotros decimos extrazona e intrazona. Intrazona es cuando nosotros ingresamos una mercadería que viene de países provenientes del Mercosur. El profe Víctor, en algún momento de su exposición, ya nombró quiénes son los países que conforman el Mercosur. Pero vamos a repetirlo de nuevo. Conforma el Mercosur Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que está suspendido provisoriamente, y socios del Mercosur es Bolivia y Chile. Ellos están con AC, que es el Acuerdo de Complementación Económica, 25 y el 30 es con Bolivia. Entonces, ¿eso significa? De que al estar todos estos países miembros del Mercosur, al momento de ingresar al territorio aduanero, ellos, ¿qué tienen que cumplir requisito acá en la aduana para que se puedan beneficiar de ese tributo, de ese arancel, de no pagarlo, es decir, estar exceptuado de ese tributo? Tienen que presentar el famoso certificado de origen. Y cuando decimos nosotros ese documento, el certificado de origen, significa que la mercadería debe ser o debe venir proveniente del mismo país. Es decir, yo importo un producto de Brasil, la mercadería para que ingrese acá y obtenga ese beneficio de no pagar el derecho de importación y la tasa de estadística, nos deben presentar el certificado de origen. ¿Y cómo hacen ellos para presentar ese certificado de origen? Van a tener que ir a sus respectivas cámaras de comercio de cada país para exceptuarlo y decirle y que quede demostrado que ese producto ha sido fabricado en dicho país. Ese es el beneficio cuando nosotros importamos de países del Mercosur. Y cuando seguramente en algún momento de la exposición me van a explicar, decir qué es extrazona, y bueno, todo lo que no es Mercosur es extrazona. Significa que la mercadería que venga de un país de extrazona no va a ser necesario que me presenten un certificado de origen, salvo algunos casos muy esporádicos, como por ahí lo requiere la Argentina cuando nosotros importamos productos de China. ¿Por qué? Porque con China nosotros tenemos un gran inconveniente. Hay mercadería que sufren y que tienen derecho a antidumping. Por ahí hay mucho temor, mucho miedo con el tema del valor de la mercadería. Entonces, y aparte de eso, también por el tema de la fabricación de la mercadería, porque hay muchísima mercadería que se detectó en Argentina de que esa mercadería al momento de su producción habían utilizado productos que son cancerígenos. Entonces, por ejemplo, el caso de los juguetes.
de los juguetes que son llevados a la boca por los niños, y eso ha producido un enorme daño dentro de la Argentina, que hubo casos donde se descubrió de que el producto, por ejemplo, un mordisco, como nosotros le decimos acá, o un chupete para niños, esos productos tenían y estaban compuestos por productos cancerígenos, mercadería prohibida. Entonces, obviamente que tuvimos un gran inconveniente, se prohibió en su momento la importación de esa mercadería, entonces lo que hizo la aduana es un poco para que estar en resguardo al exportador, al que vendía la mercadería, le exigía de que aporte un documento complementario en donde decía o indique cómo está fabricado esa mercadería. Es decir, una declaración jurada del exportador en donde le decía de que esa mercadería no contenía ningún tipo de asbesto, es decir, producto cancerígeno. Entonces, contra esa presentación se le autorizaba el ingreso de esa mercadería. Y fíjense de que cuando yo hablo de mercadería, por ahí nosotros debemos saber, debemos conocer cómo nosotros le denominamos el concepto de mercadería. ¿A qué le llamamos mercadería? Y eso lo dice en el artículo 10 del Código Aduanero, en la ley, donde dice que todo objeto que fuere susceptible de ser importado, exportado, se considera mercadería. Es decir, todo su objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado se considera mercadería. Pero después salió una ley, que es la ley, la 25063, donde modifica, y ahí donde dice de que dentro de esas modificaciones están, lo incluye, mejor dicho, a lo que son las locaciones, prestaciones de servicio, derecho de autor, derecho de propiedad intelectual realizada en el exterior y que se exploten o se materialicen económicamente en la Argentina. Pero acá únicamente habla de importación. Lo que es exportación es otro tema, es otra historia. Bien, después hay otra ley, que es la 27467, que también incorpora, y de acuerdo a lo que dice el artículo 10 del Código Aduanero, también que habla de las prestaciones o locaciones de servicio, la cesión de derecho del autor y propiedad intelectual realizada en el país, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. Esos son, digamos, conceptos básicos que en algún momento fueron modificados por estas dos leyes, en donde incorpora lo que son las locaciones y los servicios que realicen. ¿Mm? Bien, hasta acá, ¿alguien quiere hacer una consulta en cuanto al concepto que nosotros hemos visto de lo que es concepto de importación, concepto de exportación, y cuando nosotros hablamos de país de intrazona y de extrazona? ¿Alguien quiere hacer una consulta? ¿Le quedó claro Por mí no, profe, yo entendí todo. el resto? Claro, clarísimo, Nito. Bueno, perfecto. Bien, seguimos avanzando y vamos a ver cuando nosotros hablábamos del territorio aduanero. También el territorio aduanero, que eso lo dice el Código Aduanero al principio, donde habla en el artículo 1, 2 y 3 del Código, donde dice que es la parte del territorio argentino sujeto a la soberanía nacional, en el cual se aplica un sistema de aranceles y de prohibiciones económicas a las importaciones y exportaciones. Fíjese que acá en esta parte del código ya dice y habla de que ya se van a comenzar a aplicar no solamente a las importaciones, sino también a las exportaciones. Por eso es de que
el código, el territorio aduanero, lo divide o lo diferencia en dos partes. Lo que es el territorio aduanero especial. Y en este caso tenemos lo que es el territorio aduanero. El territorio aduanero local, como todo lo que es República Argentina. Todo. Y un especial y que dice área franca, en donde ahí donde se va a aplicar un sistema de aranceles totalmente distinto. Es decir, en el territorio aduanero nosotros aplicamos un sistema de arancel que bien como yo lo decía, podemos aplicar sabiendo y teniendo en cuenta si esa mercadería viene de intrazona o de extrazona. Pero cuando nosotros hablamos de territorio aduanero especial, significa que ahí, en Antártida Argentina, ahí el tratamiento va a ser totalmente distinto a lo que nosotros venimos desarrollando en el territorio aduanero general. Obviamente que en ese sistema, en el territorio aduanero, en la zona franca, nosotros tenemos, y los territorios son creados muchas veces por ley, en el caso de la zona franca. Nosotros acá, dentro de lo que es el territorio aduanero general, podemos decir, o mejor dicho, está permitido que en cualquier provincia de la Argentina se pueda radicar una zona franca. Y dentro de lo que son la zona franca, ustedes saben, cuando hablamos de zona franca se pueden realizar tres tipos de actividades fundamentalmente. Una actividad que se puede desarrollar es un almacenamiento, otra actividad es comercializar mercadería dentro de la zona franca y en donde en la zona franca también se pueden realizar procesos de algún producto. Claro, pero haciendo desde una zona franca o de que debe tener algún tipo de beneficio. Por ejemplo, dentro de una zona franca están libres de impuestos, de los impuestos nacionales. Empresas que van y se radican en una zona franca, es decir, el beneficio que tiene es que no paga, por ejemplo, el agua, la luz, el teléfono, esos son los tipos de beneficios. Y la ley también de zona franca habla que también están exceptuados de pagar derecho de exportación. Es derecho de exportación. ¿Por qué? Porque ellos entienden de lo que se produce dentro de la zona franca está realizado con productos que son nacionales, pero le están diciendo de que ese producto puede, mejor dicho, debe ser exportado al exterior. No puedo tener una zona franca, por ejemplo, acá en la provincia de Tucumán, y producir dentro de la zona franca algún producto y poder comercializarlo dentro de la República Argentina. No puedo. El beneficio es de que se exporte desde esa zona franca al exterior. Y el beneficio que da es de que no voy a pagar los de portón y voy a cobrar los famosos reintegros o reembolsos que tiene cualquier mercadería para exportar. ¿Está claro? ¿Se entendió el concepto? Una Sí. consulta, Nito, se puede, ¿no? Sí, sí, Eh, por supuesto. bueno, comentarles, ¿no? Aquí en Bolivia, justamente porque las zonas francas comerciales se ocupaban para otras cosas, ya no existen desde hace un año atrás.
ya no existen las zonas francas comerciales. Obviamente tenía que tener un propósito, y lo que tú mencionabas, el propósito de las zonas francas es de que se haga un proceso productivo con materiales originarios de territorio, pero que no se venda en el mismo territorio, sino se exporte a otros países, ¿verdad? Y una consultita, Exacto. estoy viendo la área franca, ¿sí? En la Antártida. ¿Hay personas, viven, hay algo que se puede exportar de esa zona franca o de esa área franca en la Antártida? Sí, hay empresas que están radicadas dentro de esa área franca, a incentivar un poco su economía, ya que están tan apartados de la Argentina. Ellos le dan esa posibilidad justamente de exporta, exporta partes y esa para aire acondicionado. Lo que hacen es, en esa área franca, es ensamblarlo, armarlo y vuelven a exportarlo a la Argentina. En esa área franca ellos tienen un beneficio que es totalmente distinto a cuando nosotros hablamos del sistema de aranceles, que es distinto del territorio, pero un beneficio del 70% en cuanto a los impuestos. Si ellos importan, ellos van a pagar un 70% a la misma mercancía al territorio aduanero general. Es un poco para incentivar a los aranceles. Excelente, gracias. Que siempre se muchas veces conocimiento de que hay. ¿Me escuchas? Hola. Sí, sí, te escucho. Sí, sí. Bien, Muy, perfecto. está muy Bien. mal eh, Bien, no importa. El caso es, por ejemplo, hablando de Chile. Chile tiene una zona franca que es el SOFRI, que es zona franca de Iquique, en donde ahí ellos lo utilizan como una zona franca para comercializar sus productos, en donde ellos tienen ventajas en cuanto a aranceles cuando exportan a otros países. Y esa zona franca es prácticamente netamente comercial. Acá en la Argentina no conozco todavía de que se haya radicado dentro de una zona franca en la parte comercial, pero sí también en la zona franca, generalmente acá en su gran mayoría en el país, casi yo diría en un 70%, utilizan la zona franca para realizar almacenamiento de mercadería. ¿Qué hacen los grandes importadores, exportadores? Ellos importan mercadería de terceros países, ¿cierto? Cuando yo digo terceros países me refiero a no intrazona, no Mercosur, sino de otro país. Ellos compran en cantidades e ingresan a la zona franca. Y cuando ingresan a la zona franca, ellos no tienen ningún tipo de vencimiento aduanero. Esa, y ustedes saben de que cuando se ingresa una mercadería, acá la aduana va monitoreando para ver todos los pasos y los vencimientos que se tiene que hacer para poder documentar a la aduana. Cuando se importa mercadería y viene en la zona franca, esas mercaderías no tienen ningún tipo de vencimiento. Es decir, que yo puedo traer la mercadería, ingresar a la zona franca y esa mercadería puede permanecer por años dentro de la zona franca y puedo ir liberando, puedo ir nacionalizando la mercadería a, digamos, a cuestión, digamos, necesidad de cada. Por ejemplo, yo una con 100 y esa caja yo la voy a ingresar a la zona franca, pero esta zona franca me da la posibilidad de poder realizar un reenvasado, es decir, esa mercadería puedo
digamos, transformarla de un punto a 100.000 puntos. Es decir, un tornillo para tal que yo tengo. Es decir, ese es el rezado que se habla acá en la Argentina y es lo que yo puedo realizar. Esa es una gran ventaja sobre gran ventaja. Esa mercadería ingresa a una zona franca, pero no tiene vencimiento. Esa mercadería no tiene vencimiento. En cambio, si yo a esa mercadería la ingreso a cualquier depósito fiscal, ahí sí puedo tener, digamos, inconveniente. ¿Por qué inconveniente? Porque yo ante la aduana, yo ya tengo que darle algún tipo de destinación a esa mercadería cuando ingresa la mercadería hasta los 15 días hábiles de haber ingresado esa mercadería. Si ingreso una mercadería de cualquier lado, viene, la ingreso, la meto en un depósito provisorio, digamos fiscal o privado, pero la aduana me dice, del momento que ingresas la mercadería tenés 15 días para darle una destinación aduanera, es decir, avisarle a la aduana de que hay mercadería dentro del depósito. En cambio, cuando yo ingreso a la zona franca, no tengo vencimiento. Yo la puedo ingresar, permanezco ahí y a medida de mis necesidades voy sacando la mercadería. ¿Mm? Otro tema muy importante que yo le decía, el tema de la zona franca, cuando, por ejemplo, no es lo mismo de que yo ingrese una mercadería que viene de extrazona a una zona franca y no es lo mismo que yo ingrese una mercadería de un país bien, lo ingreso en la zona franca. ¿Por qué? Porque acá ingresar una mercadería que viene de intrazona o del Mercosur, ingresarla a una zona franca acá en Argentina, automáticamente se me cae el régimen del certificado de origen. ¿Por qué? Porque está considerada un tercer país. La zona franca acá en Argentina está considerada un tercer país. ¿Está claro? Bien. Cuando hablamos de sistema arancelario, un poco el tema de la nomenclatura arancelaria, más lo que se determina cuando yo importo un producto, nosotros tenemos acá en la Argentina el famoso nomenclador común del Mercosur, que es el NCM. El NCM es el nomenclador común del Mercosur, donde en ese nomenclador descansa todo el universo arancelario, es decir, que se debe identificar una mercadería y darle una posición arancelaria correcta en ese nomenclador. Y ese nomenclador me va a determinar cuáles son los tributos que yo voy a pagar, cuál es el arancel, cuál es el derecho de importación. Es decir, supongamos que yo tenga que decir, no sé, traigo no sé qué elemento se le ocurre, un estuche, una lámpara, un cable o lo que sea, cualquier producto, yo tengo que clasificarlo primero a ese producto. ¿Para qué? Para que el nomenclador me determine cuál es el arancel que se va a pagar. Y eso se hace para todos los productos. No significa que si yo hablo de importación, la codificación que me da el nomenclador va a ser distinto de una exportación. Una mercadería se clasifica exactamente por la misma posición arancelaria, tanto en importación como en exportación. Para eso, nosotros debemos, primero, conocerlo al producto. Si yo no lo conozco al producto, obviamente que no voy a tener los elementos necesarios para darle una correcta clasificación. Por eso, ante cualquier duda o consulta, o por ahí haya muchísimas dudas en cuanto a su estado de la mercadería o en cuanto a composición de esa mercadería, se le debe
solicitar toda esa información a la persona idónea que conoce ese producto para que no caigamos en, digamos, en falsa declaración jurada de la aduana, porque realizar una declaración inexacta, eso está penado por la aduana. No hay que decirle, no hay que decir de que este artículo que yo estoy por importar, podemos darle 2 o 3 o 4 posiciones arancelarias. No, cada producto tiene una única clasificación y con esa única clasificación me van a determinar cuál es el arancel, ¿cierto?, que le corresponde. Y es el que la aduana me tiene que aprobar, me tiene que autorizar esa importación. Teniendo esa información correcta, nosotros, es decir, los despachantes de aduana, debemos darle una clasificación exacta. Para eso, obviamente, que está el famoso también sistema armonizado de designación y codificación de mercadería, que es a nivel mundial, que cuando nosotros hablamos de 6 dígitos, en el caso nuestro de la República Argentina, una posición arancelaria, como yo le dije, está compuesto por 11 dígitos, en donde los 11 dígitos, ¿cierto? Cada conjunto de esos numeritos tiene un nombre. Por ejemplo, si yo nombro una posición, la 4801.20.20.000H, es decir, los 2 primeros dígitos se van a referir al capítulo, los siguientes 2 dígitos a partida, y los 6 dígitos va a ser su partida del sistema armonizado. Y como yo siempre digo, esos 6 dígitos es hasta allí, es internacional. ¿Y qué significa? De que todo el mundo tiene que hacer la misma lectura o clasificarlo a ese producto por el mismo código. Después de los 6 dígitos, tenemos 2 dígitos más, que es el tema del, cuando se crea, cuando nace el Mercosur, Argentina aplica y adhiere otros 2 dígitos más. Es decir, que ya serían, para el Mercosur, serían 8 dígitos. Y después teníamos nosotros 3 dígitos más, y una letra de control, un código identificador, en donde eso es propio de la República Argentina. Es decir, que nosotros acá, para que nosotros individualicemos, podamos clasificar correctamente una mercadería, debemos buscar en el nomenclador común del Mercosur una posición arancelaria. Encontrando una posición arancelaria, el nomenclador me va a determinar cuáles son los derechos de importación, los derechos de exportación, o si tiene reintegro o no tiene reintegro la mercadería, y eso me va de que yo ante la aduana realice declaración exacta como corresponde. Bien, ¿alguna consulta? ¿Se entendió? ¿Quedó en claro esto? Sí, profe. Bien, ahora viene lo que es la zona primaria aduanera. Dentro de los controles que tiene la aduana, dentro del territorio aduanero, tenemos los controles primarios, vigilancia especial y zona para que... Hola, ¿me escuchás, Víctor? Sí, Hola. te escucho, Nito, pero hay mucha, ¿qué te digo? El internet no está estable, pero está, sí te escucho, está bien, continúa. Bueno, ya se nos completa ya el tiempo. Vamos a parar acá porque dentro de lo que es zona primaria, zona secundaria, es amplio lo que hay que hablar. Así que eso yo creo que lo vamos a ver el próximo sábado. ¿Qué le parece? Excelente, no,